ahora para publicitario. Entonces, pues está padre, Bueno, la verdad hay unos temas bien bonitos. qué bien, suena interesante. Pues sí, hagamos eso, aprovechemos que han hecho estas publicaciones para darlas a conocer acá. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, pues estamos ahorita ya aquí haciendo la transmisión a través del canal de la página de Facebook del Departamento de Comunicación. Vamos a esperar un minutito y arrancamos, ¿sale? Perfecto. Bueno, pues si les parece, vamos a arrancar esta actividad. Ya son las 6:15 de la tarde. Vamos a empezar. Estamos haciendo la transmisión aquí desde el Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México. Vamos a arrancar esta serie de actividades de difusión del área académica de posgrado del Departamento de Comunicación. Esta área académica está compuesta tanto por la maestría en comunicación, la maestría en cine y también por el doctorado en comunicación aquí de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, los días martes, durante este periodo que sigue, estos meses que siguen de este semestre de primavera del 2024, vamos a tener distintas actividades, tendremos las presentaciones de libros, de revistas, de artículos, de investigaciones recientes, de proyectos. Y bueno, pues les damos la bienvenida a las personas que se han conectado, ya sea a través de Zoom o a través de la página de Facebook del Departamento de Comunicación de la Ibero. Mi nombre es Samuel Martínez y junto con mi colega Carlos Rodríguez Arechavaleta estamos llevando a cabo estas actividades de divulgación. Carlos Rodríguez es el coordinador del programa del doctorado en comunicación y yo soy el responsable de la maestría en comunicación de nuestro departamento. Vamos a empezar con la presentación, el diálogo sobre un libro muy interesante. Fue publicado hace el año pasado, en el 2023, escrito por el doctor Antonio Caro. El doctor Antonio Caro, con una larguísima experiencia en el mundo de la publicidad, académico jubilado ya de la Universidad Complutense de Madrid, con mucha experiencia. Ha pasado varias veces por América Latina y muchas veces por México. Y bueno, es un gusto llevar a cabo la presentación de este lado del continente, de este lado de nuestra ciudad y del mundo, de su libro, ¿no? Semiocapitalismo, del producto a la marca, de la mercancía al signo mercancía. Antes de presentar al doctor Antonio Caro, que se conectó desde Madrid para tener una conversación con nosotros, voy a presentar a las dos personas que nos acompañan el día de hoy para hacer algunos comentarios sobre el libro. En primer lugar, a la maestra Silvia Josefina González Martínez. Ella es profesora, ella colabora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es profesora de asignatura aquí en el Departamento de Comunicación de la Ibero en distintas materias vinculadas con mercadotecnia y publicidad. Bienvenida, Silvia, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, también nos acompaña aquí Adolfo Pérez. Adolfo Pérez, egresado en la carrera de comunicación. Él tiene un perfil de gestor cultural también y tiene un interés por la filosofía. Ha hecho varias investigaciones y colaboraciones con varios académicos y colabora mucho con el Departamento de Comunicación en varios proyectos. Bienvenido, Fito, buenas tardes. Muchas gracias, Samuel. Buenas tardes. Hola, Bien, Silvia. pues la dinámica de esta actividad va a ser muy sencilla. Vamos a presentar ahorita rápidamente a Silvia como profesora y experta en publicidad. Al final de esta presentación que tendremos del libro de Antonio Caro, nos hará una reflexión y nos compartirá algunos comentarios, ella desde su experiencia como docente del área de mercadotecnia y publicidad. Y bueno, le pediría aquí a Fruto si nos hace el favor de presentar así brevemente su ficha curricular para que las personas que nos escuchan o nos ven puedan tener una idea
¿Quién hará estos comentarios al final de esta charla con Antonio Caro, el autor del libro Semiocapitalismo? Adol, no te escuchas. Exacto. Perdón, perdón, estaba apagado mi micrófono. Bueno, la Vamos, maestra Silvia Josefina bienvenidas. González Martínez nació en la Ciudad de México. eh, Estuvo siempre interés en comunicación y la mercadotecnia, por lo que estudió para licenciar en Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Como descubrió que le gustaba la docencia, estudió un diplomado en el CESU, el Centro de Estudios sobre la Universidad, a la par, que otro diplomado en Mercadotecnia en la Facultad de Economía de la UNAM. Justo al concluir estos diplomados, ingresó al máster en Dirección Comercial y Marketing en el Instituto de Estudios Bursátiles, adscrito a la Universidad Complutense. Más tarde, en el 2017, estudió el diplomado en Estrategias de la Comunicación de la Moda en la Universidad Iberoamericana y tiene más de 20 años como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, impartiendo las materias de comunicación publicitaria, investigación de mercado, taller de investigación de mercados, fundamentos de mercadotecnia, antropología del consumo y creatividad publicitaria. Asimismo, desde el 2007 es profesora de la asignatura en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, donde ha impartido materias como mercadotecnia integral, publicidad, fundamentos de la mercadotecnia, taller de publicidad e investigación aplicada para publicidad para las carreras de comunicación, mercadotecnia, administración, diseño e ingeniería. Actualmente es miembro activo de su fundación. Actualmente es miembro activo desde su fundación del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la UNAM. También participa en congresos nacionales e internacionales y como coautora de libros con artículos relacionados a la publicidad, alimentos chatarra, nuevas tecnologías y moda. Es coordinadora del diplomado con opción a titulación Marketing y Publicidad Integral, impartido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues como pueden ver, entonces contamos con una experta que nos podrá comentar en su experiencia lo que piensa alrededor de este interesante libro. Y bueno, como se imaginarán, en Madrid, en España, donde se encuentra Antonio Caro, pues ahorita tenemos 7 o un poco más de horas de diferencia, así que para evitar desvelarlo a él a altas horas de la madrugada, hace unas horas hicimos una conversación que les vamos a proyectar ahorita. Les vamos a compartir la pantalla para que puedan escucharlo. Esta conversación que tuvimos con él hace ratito, la mantendremos aquí durante 50 y tantos minutos. Y al terminar esta conversación tendremos una interacción entre Adolfo, Silvia y yo para platicar de los contenidos del libro. No sé, quizá antes de empezar, Silvia, si quieras dar una idea que te haya llamado la atención particularmente del libro antes de pasar a escuchar las palabras de Antonio Caro. Así muy breve. ¿A quién le hablaste, perdón? Es que no se escuchó bien. Claro, si te gustaría decir algún comentario antes de pasar a escuchar a Antonio Caro, algo breve, alguna impresión que te haya llamado la atención del texto. Me encanta a mí leer a Naomi Klein y él constantemente lo está citando y creo que sí estamos en esa era de los valores simbólicos en la mercadotecnia, entonces, pues bueno, pero no quiero spoilear mucho de lo que hable Antonio y pues de mis comentarios, pero realmente creo que es muy importante hablar de estos valores simbólicos que se han estado utilizando en la mercadotecnia desde hace algunos años para poder posicionar, pues más que productos, marcas, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues ahora el marketing no es tanto una batalla de productos, sino una batalla de marcas, ¿no? Y de valores simbólicos. Así es, muchas gracias, Silvia. Pues vamos a escuchar el diálogo con Antonio Caro y después hacemos unas reflexiones sobre el libro. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado Antonio Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de hablar con vosotros y a tu disposición. Muchas gracias, Antonio. Pues es un gusto saludarte a la distancia.
Gracias por conectarte desde Madrid, allá al norte de Madrid, allá por Ujú. Chamartín, cerca del estadio del Real Madrid, que nos comentabas ahora es el museo más visitado de la ciudad de Madrid. Sí, exactamente. Qué cosa. Pues muchas gracias Sí, sí. por compartir este tiempo con nosotros para hacer la presentación de tu más reciente libro titulado Semiocapitalismo del producto a la marca, de la mercancía al signo mercancía, que salió publicado por esta colección de Signis, Ujú. eh, muy conocida, que circula muy bien en toda Hispanoamérica. Y pues bueno, Sí, es un gusto recibirte y verte después de algún tiempo de no saludarte. sí, Nos sí. acompaña por acá a Adolfo Pérez. ¿Cómo estás, Pito? Muy bien, gracias. Muy bien, Antonio, mucho gusto. Igualmente. Buenas tardes. Pues vamos a empezar dándote la bienvenida y presentando brevemente una ficha curricular sobre tu trayectoria, Antonio, que tienes una larga trayectoria en el mundo de la publicidad y en la academia. Le voy a pedir aquí al buen Fito, Adolfo, que nos ayude leyendo esa ficha curricular. Si la puedes leer, Fito, por favor. Sí, claro que sí. Antonio Caro Amela es doctor, Almela es doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Derecho y Ciencias de la Información y periodista y técnico en publicidad titulado, docente investigador de la Universidad Complutense de Madrid del 1990 al 2009, donde ha sido profesor titular entre 1997 y su jubilación en 2009. También creativo publicitario y director creativo de diversas agencias, cofundador de la agencia de publicidad Contrapunto, y también ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España y México, también Venezuela. Ha publicado los libros La publicidad que vivimos, Medición, Investigación e Información de la publicidad de la significación, Diccionario de Comunicación y Marketing, entre otros libros, además de numerosos trabajos en obras colectivas, publicaciones indexadas y prensa en general y profesional. También ha sido cofundador y director de la revista científica Pensar la Publicidad, investigador Prometeo vinculado al CENESID, CIESPAL, presidente del comité organizador del primer Congreso Iberoamericano de Investigación en Publicidad y fundador de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, de la que es miembro de la Comisión Gestora. Y sus principales líneas de investigación son la publicidad, la semiótica, la epistemología, la sociedad contemporánea y el capitalismo. Excelente, pues Antonio, si quieres podemos empezar con lo más general para que las personas que no conocen tanto de esta temática puedan comprenderlo. Empecemos por el tema de la publicidad. ¿Por qué te ha interesado durante tanto tiempo y por qué te parece relevante poner atención, observar al tema, al fenómeno publicitario? Sí, bueno, pues mira, fue, digamos, una experiencia. Es decir, yo empecé muy joven a trabajar en publicidad, como creativo publicitario, eh, por una razón, porque yo, bueno, yo soy originario de la ciudad de Murcia, en España, y yo vine a Madrid y necesitaba, pues, bueno, vine a Madrid a estudiar filosofía. Y bueno, realmente yo necesitaba un medio de vida para poder desenvolverme como persona. Y bueno, pues vi que era muy fácil en aquel momento empezar en publicidad, en una agencia de publicidad, porque además se escribía. O sea, yo era, como tal redactor publicitario que era entonces, pues yo me dedicaba a escribir, aunque fuera anuncios. Pero yo me gustaba desde el primer momento de mi vida, pues bueno, no del primer momento, pero sí muy pronto, la idea de escribir, ¿no? Más que otra cosa. Y bueno, y entonces la verdad que cuando ya empecé en publicidad me encontré una sorpresa muy grande en el sentido de que yo percibí en primera persona que allí se estaban generando las significaciones que importaban a la gente, es decir, al público en general, a la persona media, por decirlo de algún modo. Mucho más que otro tipo de preocupaciones, otro tipo de actos o actividades que en aquel momento, estoy hablando del año 1964, es decir, en plena dictadura franquista, pues que digamos que
preocupaban a otras personas, es decir, las personas politizadas, que se hablaba de huelga general revolucionaria por parte del Partido Comunista, etcétera. Y sin embargo, la gente en general a lo que le interesaba eran esas significaciones que se estaban creando o fomentando en esas agencias de publicidad, en las cuales, una de las cuales yo estaba, y ¿qué era eso? La gente lo que quería era tener un carro en aquel momento el modelo de automóvil que imperaba en España era el SEAT 600, que era un pequeño coche que estaba al alcance de mucha gente, y eran ese tipo de preocupaciones las que le interesaban. Eso dio lugar a que, bueno, yo me interesé precisamente en ese tema mucho más allá de lo que era practicar una profesión. Y yo me convertí en aquel momento pues, en una especie de investigador eh, amateur que por la noche se escribía las impresiones que me causaba ese mundo que estaba conociendo y durante el día hacía anuncios, anuncios publicitarios. Y eso fue lo que dio lugar a que en el año 67 yo escribí mi primer libro que se tituló vamos eh, a ver, voy a ver si me acuerdo del título ahora. No, La Adolfo lo sociedad de tiene ahí a la consumo. mano. El primer libro, ¿cómo se titula, Adolfo? Pero aquí La tengo, sociedad, la sociedad de consumo. Fue un libro que, bueno, un ensayo. La sociedad de consumo. Yo lo escribí en ese libro en el año 67, lo presenté en un concurso de ensayos y, bueno, me quedé finalista. Era un accesis, digamos, que era la editorial Taurus, que era en aquel momento pues, la editorial más importante quizá en España a nivel de ensayos. Y bueno, y precisamente esa preocupación fue paralela en mi caso durante todo el tiempo que estuve trabajando como creativo publicitario, que fue hasta el año 90. Después de una serie de intentos, conseguí entrar en la universidad, que era mi objetivo, porque ya entonces podía dedicar en forma, digamos, abierta y oficial lo que yo estaba haciendo, digamos, de forma privada y de manera amateur, por decirlo así. Y eso fue un poco la razón por la cual yo me preocupé desde el primer momento de ese aspecto sociológico, por decirlo así, de la publicidad, que es mucho más allá, en mi opinión, va mucho más allá de lo que es una profesión evidentemente importante, por supuesto que lo es. No, y bueno, quizá para muchas personas, como tú sabes, seguramente te has encontrado con mucha gente en la academia que tiene un prejuicio sobre la publicidad, que tiene la idea de que la publicidad, al contrario de lo que tú siempre has defendido, no es relevante más que como un negocio, ¿no? Hay formas despectivas de hablar de la publicidad pensándola como una forma de buscar rentabilidad a partir de la manipulación o el engaño. Esas ideas que Sí, se sí, suelen tener. ¿Qué sí, le sí. dirías a tantas personas que no ven el valor de la publicidad para la cultura, para la sociedad? Sí, bueno, pues yo le diría que, vamos, que ese aspecto que dices tú ahora, que es el lugar común con respecto a la publicidad, evidentemente existe. Es decir, la publicidad es una manera de intentar vender productos, más que productos, marcas, yendo un poquito a lo que hay debajo, detrás de la publicidad, y lo que he investigado yo por mi parte, dotar de significación a marcas, que evidentemente que es lo que hace realmente la publicidad. Pero además de eso, o al margen, o debajo de eso, por debajo de eso, existe toda la incidencia que tiene la publicidad para las personas, para los seres humanos. Es decir, y esa es la parte, digamos, la parte no, digamos, no oficial, por decirlo de algún modo, que tiene la publicidad. Y es precisamente lo que a mí personalmente me ha interesado mucho, y por esa razón yo también hice ya una vez en la universidad, en el año 93, mi tesis doctoral fue precisamente la publicidad de la significación. Y con ese término quería decir, referirme a ese aspecto que estoy hablando. Es decir, el hecho de que la publicidad es uno de los elementos de lo que luego posteriormente he denominado producción semiótica, concretamente dentro de este libro que acabo de publicar, y que digamos que es lo que en la práctica empresarial se conoce como marketing. El marketing para mí es
la, la plasmación en la práctica de algo mucho más importante que yo personalmente, no yo solamente, sino otros autores también, hemos denominado producción semiótica. Es decir, dotar de significación a productos que, en función de la significación que crea, entre otras cosas, la publicidad y el marketing en general, pues digamos, adquieren un valor que puede ser mayor que otros productos idénticos, porque lo que en ese caso se genera y se vende, etcétera, es la marca como expresión del signo mercancía, que es otro de los términos que utilizo en el libro que acabo de publicar. Que sí. Platícanos del libro, hablemos del libro. ¿Cuál es el problema que te motivó a realizar este nuevo libro titulado Sí, Semiocapitalismo del producto a la marca, de la mercancía al signo mercancía? bueno, pues realmente la razón de este libro es la culminación de un proceso que yo he vivido, vamos, que yo he experimentado como investigador, en este caso, con diferentes manifestaciones. Es decir, yo empecé a hablar de semiocapitalismo, vamos, no soy el único que utiliza, por supuesto, ese término, pues en diferentes ensayos y artículos. Por ejemplo, un número de la revista de Signis, precisamente, que coordinamos Carlos Escolari y yo, y que era precisamente del producto a la marca, etcétera. En fin, no recordaremos el título, pero ahí ya hablaba, vamos, ya era una de las bases, uno de los puntos de partida de este semiocapitalismo que estamos hablando ahora. Ese fue uno de los aspectos. Otro artículo, un artículo bastante amplio que publiqué en la revista Pensar la Publicidad. Es decir, que ha sido madurando digamos, toda una trayectoria que al final, después de muchísimo trabajo y muchísimo pensamiento sobre el tema, me ha llevado a considerar que el semiocapitalismo es una fase nueva en la evolución del sistema capitalista. Una nueva fase que además resulta incomprensible si analizamos el actual capitalismo desde la óptica del capitalismo productivista del siglo XIX, del cual el mayor exponente obviamente fue don Carlos Marx, por supuesto. Claro, entonces, ¿dirías que la perspectiva o el campo desde el cual te acercaste para llevar a cabo este nuevo libro sería una perspectiva, digamos, que cruza varias disciplinas, entre ellas la filosofía, la economía, el pensamiento de la publicidad, la sociología? Sí, efectivamente. Es decir, que vamos a ver, en mi punto de partida fue, digamos, semiótico, por decirlo de algún modo. Es decir, yo partí de esa idea de la marca que para mí, vuelvo a decir, me parece que ya lo he dicho antes, creo, la marca es la manifestación de algo mucho más a fondo, que es el signo mercancía. Es decir, signo mercancía que sustituye a la mercancía tal como se la entiende desde la época de Marx, repito, en ese sentido. Bueno, y entonces hay un aspecto ahí, digamos, semiótico, eh, pero que evidentemente, una vez que me decidí pues ha desbordado mucho el ámbito de la semiótica. Y como tú decías muy bien, pues hay, digamos, hay aspectos de economía política, evidentemente, hay aspectos de sociología, porque, digamos, el libro que está dividido en tres partes, pues la primera se refiere a este signo mercancía que estamos hablando, pero luego la segunda parte es claramente cómo este sistema, digamos, está incidiendo en la sociedad. Aquí está precisamente la primera parte, una nueva fase capitalista, el semiocapitalismo, y la segunda, si sigues avanzando en el índice, en el sumario, pues concretamente ya es la relación, semiocapitalismo y sociedad. Y claro, esto me ha obligado quizá, y ha sido, vamos, yo he tenido la ventaja que he podido dedicarme en compañía de mi esposa, que ha sido
la persona que ha contribuido enormemente a que yo hubiera podido dedicarme a este tema, incluyendo la encerrona que nos manifestó la pandemia, etcétera. La Bueno, yo he pandemia. estado 4 años y medio prácticamente dedicado exclusivamente casi a este tema. Y entonces, pues la segunda parte se está referida a eso, ¿no? A cómo el semicapitalismo crea un modelo nuevo de sociedad, y allí pues me he aventurado a hipótesis muy discutibles, y seguro que si este libro tiene la repercusión que yo espero que tenga, pues va a tener, en el sentido de que yo apuesto por decir que las clases sociales ha dejado de ser una, una, algo relevante con respecto a la sociedad que estamos viviendo. Es decir, yo en lugar de la clase social burguesa y clase social proletaria, pues en mi opinión ya no tiene ningún sentido. Y por esa razón yo he hablado en esta segunda parte de el colectivo de los trabajadores consumidores, que somos la inmensa mayoría de las personas, frente a una minoría instituyente, que, bueno, eso es otro aspecto, y que en definitiva generan un nuevo tipo de sociedad. Eh, Esto, evidentemente, es muy discutible, creo que la parte, digamos, más discutible de lo que yo digo, pero estoy convencido de que es así. Es decir, la clase obrera no tiene razón de ser cuando el, el trabajo ha dejado de ser el instrumento del valor del producido. Es decir, hay un valor de consumo, que es un concepto que yo manejo desde el primer libro que comentaba antes, que escribí, La sociedad de consumo, y en ese sentido eh, creo que las cosas hoy valen a medida que se consumen, partiendo de la significación imaginaria creada con relación a la marca. Es decir, la marca, como manifestación del signo mercancía, es realmente lo que se produce. Y el trabajo, que es una aberración histórica, si podemos llamarlo así, el trabajo se delega a aquel lugar del mundo donde se puede hacer más barato, más económico y con garantías de que está bien producido. Y ahí tenemos, pues, el hecho de que el 80%, según cálculos más o menos aproximados, de la producción de lo que se consume en Europa y quizá también en América Latina, aunque esto habría que discutir un poquito más, pues viene de los grandes barcos contenedores que ahora mismo tienen un problema por las rencillas, los problemas que existen ahora mismo en la zona del canal de Suez, bueno, antes de llegar al canal de Suez, con los yemeníes estos que están atacando barcos, etcétera. Bueno, y entonces, realmente, según cálculos, como digo, el 80% de lo que consumimos en Madrid o en París, o donde sea, viene de ahí, con lo cual es terrible. Mm, Yo en el libro, quizás me estoy anticipando un poco a lo que ibas tú a preguntarme, Samuel, pero en el libro contrapongo lo que es una chica que está confeccionando pantalones vaqueros en cualquier local inmundo de Bangladesh o por ahí, y que no tiene ni idea de hacer el trabajo material, pero ni siquiera sabe la marca que va a asignar ese producto. Y entonces ese pantalón vaquero llega, digamos, a Madrid, por poner un ejemplo, y entonces ya se le asigna la marca que es la que le da valor. Y entonces hay ahí un disparate histórico que hay que plantear, que hay que denunciar y tratar de superar en la medida de lo posible. Esto es una de las partes de la injusticia que tiene intrínsecamente esta fase de la que estoy hablando, con el nombre del semicapitalismo. Claro, Yo hay tengo muchos alguna. autores. Sí, Adolfo. Bueno, yo tengo una pregunta. Hay una Sí. parte, bueno, ahorita de lo que acabas de comentar, decir, hay que superar, ¿cómo, bueno, serían varias, ¿no? ¿Cómo podríamos superar esa parte donde
la marca le da valor a las cosas, ¿no? A partir del Sí, marketing, si es como que el marketing a sí, veces le está dando más importancia, a veces sí, ni siquiera ya al objeto, sino a la experiencia de tener el objeto, ¿no? Últimamente, no sé tú qué sí, sí, opinas, eso es también. pero va en esta parte de que ya ni siquiera es el objeto en sí, sino es la experiencia que Sí, te está vendiendo, ¿no? efectivamente, sí, sí. Y dices que cómo se podría Pero superar ¿cómo se esa... podría superar? Ajá. Sí. Bueno, pues vamos a ver, es una pregunta muy difícil de contestar y para mí es la pregunta clave, precisamente. O sea, yo considero que esta fase semicapitalista es una fase de alguna forma de transición. Es decir, esto no puede ser el final de la comedia. Digamos, el hecho de que las cosas valgan en función de la imagen que se crea y de la significación que se crea con respecto a una marca que no tiene nada que ver con ni siquiera con la calidad del producto. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un t-shirt que utiliza cualquier adolescente en España, en México o donde sea, eh, por el hecho de llevar impresa una marca de lujo, puede valer 1000 veces lo que ha costado la producción. Es decir, esto es una injusticia terrible. Para mí, quien está destapando de alguna manera esa injusticia son los llamados manteros, por lo menos en España, es decir, esos inmigrantes que en Europa abundan bastante, de raza negra por lo general. He dicho raza, perdón, la expresión raza no existe, pero bueno, de color negro, para entendernos, que están vendiendo en las esquinas de las grandes ciudades, pues productos que son imitación de marcas, imitación de productos de lujo de marcas, que de Chanel o yo que sé, Calvin Klein, etcétera, la que sea. Y entonces, de alguna forma, están, digamos, reduciendo el valor imaginario a valor real, porque ellos venden productos idénticos de los productos de las grandes marcas, pero a un precio muchísimo menor. Bueno, y en ese sentido, quizá me desvía un poco con respecto a tu pregunta. Yo estoy convencido de que este sistema que estamos viviendo, que yo llamo semicapitalismo, tiene los días contados. Es decir, no puede ser el final de la historia, ni mucho menos, y que afortunadamente dentro de esta sociedad que estamos viviendo, pues están surgiendo de forma espontánea o de forma no necesariamente provocada, están surgiendo, digamos, tendencias que van más allá. Por ejemplo, cuando yo antes comentaba que en los años 60 en España todo el mundo de una cierta clase media, que tenía entonces sentido hablar en esos términos, pues digamos sus aspiraciones era tener un pequeño carro, tener unos electrodomésticos en su casa, unas vacaciones anuales, etcétera. Y bueno, pues esa perspectiva hoy creo que está mucho menos vigente en el caso de muchos jóvenes que están superando, digamos, esa manera de ser. Es decir, es lo que yo llamo en el libro, en un capítulo, los posconsumidores precarios. Es decir, está muy claro que tanto en España como en México como en Alemania, esa visión de trabajo para toda la vida, que es la que teníamos la gente de mi generación, por ejemplo, y generaciones incluso posteriores, pues ya no existe. Es decir, esos que llamo yo posconsumidores precarios, pues están, digamos, haciendo trabajitos. Mi hijo, concretamente, aunque tenía 50 y tantos años, es uno de ellos. Trabajitos que les surgen para aquí, para allá, nada fijo, nada que les dé una perspectiva para toda su vida y que en la medida y que a nivel de su consumo también no responden al modelo, digamos, de ese consumidor medio, de ese consumidor trabajador que yo llamo, bueno, que digamos responde a lo que se llamó por parte de sociólogos americanos, estadounidenses, paquete estándar de bienes de consumo. Esos jóvenes que estoy hablando, por lo general son tremendamente arbitrarios en su manera y pueden ir desde un extremo, el máximo extremo superior, al extremo mínimo me refiero. Bien, y eso es una de las tendencias
que en mi opinión está surgiendo dentro de nuestra propia sociedad de consumo, si podemos llamarlo así, que van más allá, igual que la tendencia participativa, o sea, la tendencia a favor de lo común, que cada vez existe más también dentro de nuestras sociedades. Es decir, hay el coworking, el trabajo compartido, el trabajo, es decir, el, el compartir producción con elementos nuevos como puede ser la impresión en 3D, etcétera. Es decir, hay toda una serie de movimientos y de situaciones y de aspectos que están más allá del semiocapitalismo. Y luego, por otra La tercera parte, parte de tu libro, ¿no, Antonio? ¿qué, perdón? Que es la tercera parte del libro. Exactamente, la tercera parte, donde hablo de esas tendencias que van más allá del sistema capitalista. Y a esto tengo que añadir un aspecto que para mí es la clave de lo que está pasando ahora. Estamos en plena emergencia climática y medioambiental, cada vez con mayor rigor en todas partes, en esos huracanes terribles que atraviesan el Atlántico, esas inundaciones, esos incendios pavorosos en Canadá, Estados Unidos, etcétera. Bueno, todo eso son aspectos que para mí esa crisis, digamos, eh, ecológica y medioambiental, esa crisis es el punto débil de este sistema. Y precisamente a ese aspecto dedico un nuevo libro que va a aparecer en los próximos meses dentro de la misma colección de Signis de la editorial SB Argentina, que lo titulo El semiocapitalismo contra el clima. Es decir, en mi opinión, y como razono en ese libro, el, este, esa crisis emergente, esa crisis climática y medioambiental que estamos viendo es algo que este sistema semicapitalista no puede superar. No puede superar porque está basado en esos principios que he tratado de reflejar en este libro que se ha publicado, que ya está publicado, porque no por ninguna razón, porque nadie sea tan malo que quiera ir tal, sino porque la lógica del sistema conduce a eso. La lógica del sistema, en la medida que el valor está en el consumo y los productos se diferencian en términos imaginarios y no en términos reales de la diferencia que puede haber entre un producto y otro que es mejor objetivamente, incluso con respecto a sus cualidades materiales, en la medida que todo es una especie ¿cómo decirlo? Una especie de entelequia, una especie de ilusionismo que todos de alguna forma compartimos, pues esto tiene un final porque el tremendo desgaste de materiales y de energías hacen imposible que este sistema se pueda perpetuar. Y entonces esto nos obliga a ir más allá, creo, como de este sistema. Si queremos que la humanidad se conserve, como imagino que todos queremos, pues me temo que la única solución es superar este sistema. Lo que pasa que también, como planteo en ese segundo libro, estoy anticipando su contenido, pues digamos, esa posible solución más allá del sistema semicapitalista está entreverada con unos riesgos que estamos viviendo estos días de guerra nuclear, etcétera, etcétera. Es preferible no hablar mucho de este segundo tema, pero la amenaza está ahí, y nadie sabe hasta qué punto, pues algún día los jerarcas de Rusia o de Estados Unidos, o no sé cuál, pues lleguen a concluir, puesto que este sistema es insostenible, vamos a encender la mecha y todos al garete, por decirlo así. Pero bueno, esto mejor no pensar en este último punto que acabo de decir. Antonio, Bueno, ¿cómo, pensando en la bibliografía que es muy abundante en tu libro, en la que te basaste, con la que dialogas con muchos Sí, autores de diferentes campos, de diferentes disciplinas, de diferentes perspectivas, una vez que ya nos platicaste el panorama de estas tres partes que componen el libro, con todos estos capítulos que son
14 capítulos, eso es un Sí, libro grande, es un libro sí, largo. sí. ¿Cómo podrías tú autodenominar la perspectiva que tú tienes? ¿Dirías que es una perspectiva crítica, que está más cerca del pesimismo por lo que estamos viviendo? ¿O es una perspectiva crítica que tiene una esperanza de que esto pueda cambiar, mejorar? Sí, sí. Bueno, mira, sí, en este sentido hay un aspecto, digamos, pesimista en mi planteamiento, pero yo, por naturaleza y por manera de ser y todo, prefiero ser optimista. O sea, prefiero pensar que estas tendencias que ya que existan ya hoy en día en las diferentes sociedades. Es decir, bueno, hablando de América Latina, pues oye, el pensamiento postcolonial, si se llama, si podemos llamarlo así, bueno, de hecho se llama así, pues va mucho más allá de lo que estamos hablando. Es decir, que hay esperanzas importantes y esperanzas bien establecidas de vamos a superar esta tremenda, digamos, contradicciones que estamos viviendo. Es decir, en ese sentido, yo prefiero ser optimista. Por esa razón, dentro de un aspecto muy determinado, como es la publicidad, pues yo empecé con esa red que hemos comentado antes, de investigadores en publicidad. Eh, y a todos los niveles pienso que hay unas energías tremendas en la propia sociedad y sobre todo en los jóvenes que van a superar todas las contradicciones que estamos viviendo. Para mí es un hecho absolutamente significativo que la gran ebullición que ha surgido con respecto al tema de la crisis climática comenzó con una niña, una chica, que en aquel momento tenía 15 años y que se le ocurrió en Estocolmo salir los viernes de faltar a clase y manifestarse con un cartel junto al Parlamento de su país, con un cartel que decía eh, en huelga contra el clima. Y eso ha generado, en cuestión de meses, un movimiento mundial que frenó en seco precisamente la pandemia. Yo recuerdo, como por ejemplo, cuando poco antes de la pandemia, eh, que hubo en Madrid, igual que en otras muchas ciudades de todo el mundo, una gigantesca manifestación con respecto a eso, a protestar en relación a esa crisis climática y, digamos, protestar contra la crisis climática y contra lo que no se hace con respecto a tratar de ponerle freno, pues nos lleva de alguna manera a intentar penetrar el trasfondo del sistema, que es lo que yo personalmente, y con toda modestia, he intentado hacer en este libro. Es decir, eso se frenó en seco, pero en cualquier momento puede resurgir. Oye, Antonio, antes de darle la palabra a Adolfo, Perdón. ¿dirías que tu punto de vista puede, digamos, adjetivarse como una especie de activismo publicitario? Bueno, yo trataría de no centrar solo el tema en la publicidad, que personalmente es lo que más he vivido, por supuesto, personalmente, pero yo creo que la publicidad es lo más manifiesto de este sistema que estamos hablando. Es decir, los publicistas somos, o hemos sido, yo he sido, como decía antes, publicista durante 26 años. Los publicistas tratan de ser, es decir, es lo más visible del sistema, pero no es el fondo. Precisamente, para mí, lo que tiene de bueno en ese sentido que estamos hablando, la publicidad, es que pone de manifiesto ese sistema que hay en el fondo de él. Es decir, y el hecho de que por el hecho de que una marca determinada tenga una publicidad mejor que otra, pues se pueda vender más caro que la otra. Hay una frase de uno de los expertos en marketing que cito en el libro que dice más o menos, si yo no consigo con mi publicidad que mi marca valga más que la competencia, estoy fracasando.
Es decir, no valga, sino que se venda más cara que la competencia. Es decir, que entonces estamos, digamos, la publicidad en ese sentido es uno de los elementos, quizá el principal también, que hace que las cosas valgan en función de su imagen, no en función del beneficio que da al consumidor o al comprador, sino en función de la imagen que hemos creado con respecto a ella. En ese sentido, para mí, yo también hablo en el libro, dedico un apartado, creo, a la marca que para mí es la inventora, bueno, la primera quizá, que digamos que puso en práctica todo este sistema, que es Coca-Cola. Coca-Cola, que empezó siendo un tónico para el dolor de estómago o algo así, pues se ha convertido en lo que conocemos todos. Pero ¿cuál es el valor de Coca-Cola? Pues el valor de la imagen que hemos creado con respecto a ella. Pero como producto puede ser exactamente igual que cualquier otra marca de productos de cola, de bebidas de cola, que al no tener esa publicidad tremenda y esa imagen que ha creado Coca-Cola, pues se vende mucho menos. Así de sencillo. Con lo cual estamos, por decirlo de algún modo, en un mundo de fantasmagorías, perdón, en un mundo de fantasmagorías, eh, dentro del cual, pues todos, como de alguna forma dijo Jean Baudrillard después de sus primeros libros, todo es ficción, todo es una simulación terrible. Y bueno, pues yo he intentado en este libro y en el que viene, que es una manifestación más práctica de este mismo libro que estamos hablando, pues poner un poco, tomar en serio este sistema, tratar de descubrir las tripas que hay en el fondo y, por supuesto, eso me ha dado lugar a afirmaciones bastante discutibles, pero que yo mantengo, como por ejemplo el fin de las clases sociales, eh, esa, esa, esa pérdida de sentido de la clase obrera, porque el valor ya no viene del trabajo, sino que viene de lo que estamos hablando, precisamente, y entonces resulta que esos descendientes de la clase obrera, por desgracia, hoy en día son los principales partidarios de los extremismos de extrema derecha, como está sucediendo sobre todo en Francia, en Alemania, me refiero a países de Europa Occidental, en los cuales, pues eso, en Francia, pues bueno, en Italia ya tenemos una presidenta de extrema derecha, igual que en Argentina, hablando de América Latina. Claro. En Alemania, el líder de la extrema derecha es, por lo visto, las previsiones de votos, las que tienen mayor previsión de próximas elecciones, igual que en Francia con el caso de Marine Le Pen. Bueno, no sé, estoy enrollándome un poco, pero bueno, pienso ¿No que vamos bien? Sí, Adolfo, no, ¿quieres comentar algo? Adelante. sí, pues era una pregunta justo en esta cuestión de que citabas a Jean Baudrillard de la simulación. Cuando sí, estaba leyendo tu libro, cuando hablabas sobre los mantas, estas personas que se dedican como a falsificar, me acordé sí, mucho del Shansai chino, ¿no? De cómo China a través del Shansai se dedicó como a falsificar. sí, Y he estado viendo y leyendo algunos artículos de que armaduras chinas, por ejemplo, están armando coches como BMW, como Chevrolet, ajá, como Volkswagen no he escuchado, pero sí algunas marcas de lujo, ¿no? sí, Mercedes sí, creo sí, que sí, también. sí, Entonces, sí, ¿cómo ves esta cuestión de estos que están pirateando, pero también, por otro lado, estas marcas que te están vendiendo como el lujo, ¿no? Que es como una ujú, representación de lo que tú dices en tu libro de estos niños o jóvenes, adolescentes, que están trabajando, armando marcas para Nike, sí, para Zara, sí, etcétera. sí, 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 ¿No de alguna manera se está como perfeccionando también este sistema semiocapitalista? Esa es una pregunta. Y la otra es con respecto a, por ejemplo, los artículos que salieron en la pandemia, salieron muchísimos, ¿no? Pero hubo ujú, como una diferencia entre este artículo de Slavoj Žižek y de Byung-Chul Han, ¿no? Uno diciendo que pues, se iba a acabar el capitalismo y el otro diciendo que se estaba perfeccionando, ¿no? Y esto con el punto que decías de la cuestión climática, ¿no? No llegará un punto ujú. en que pues, se va a tener que perfeccionar el control
semiocapitalista de datos, que a lo mejor de alguna manera a través de los datos de Internet, que lo abordas en tu libro, a través de Internet se está controlando incluso hasta la forma de pensar, de creerte, ¿no? Único y Sí, diferente, te sientes libre, te sientes como muy dueño de tu vida, pero en el fondo pues estás siendo como este sujeto trabajador, consumidor, ¿no? sí, 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 Que también como está sí, esta dialéctica de amo y esclavo, pero está introyectada ya en cada uno, ¿no? sí, Pensando sí, en sí, esta idea del fin de las clases sociales, de la sí, sí, desaparición sí, del obrero, pero sin embargo sí, dentro de uno se está volviendo uno productor de uno mismo, ¿no? sí. Sí, bueno, pues sí, son dos preguntas muy interesantes. Y con respecto a la primera, pues mira, yo te puedo hablar de una experiencia personal. Bueno, yo estuve hace bastantes años en China, un viaje turístico, precisamente sin mayor trascendencia, pero me dio la oportunidad de observar, por ejemplo, en no recuerdo qué ciudad, pues un viernes por la noche, por decir un día de la semana, pues había un mercado callejero, o sea, con puestos en la calle, donde se vendían diferentes versiones del reloj Rolex, todas ellas falsificadas. Y entonces tenían diferente precio en función de la exactitud de la falsificación. Es decir, había como 3 o 5 categorías con respecto a los que estaban mejor falsificados que los otros. Y lo curioso es que había por allí policías paseando por allí sin hacer el menor caso de lo que estaba pasando. O sea, lo que se estaba vendiendo, bueno, exactamente igual que en Pekín, en Beijing, hay un mercado famoso donde se venden productos falsificados, así de sencillo. Bueno, y en ese sentido, pues para mí, comentaba antes que la experiencia de los manteros, pues de alguna manera están revirtiendo el sistema. Es decir, están demostrando que los productos que en función de su marca, de la marca que se ha construido con respecto a ellos, como signo o mercancía que son, pues se venden a unos precios desorbitados. Otros productos que ellos venden exactamente iguales se pueden vender a 10 veces, por decir una cifra, menos. ¿Por qué? Porque sencillamente el valor no está en el producto, sino en la imagen que hemos creado con relación a la marca. Incluso hay casos, porque yo sé, de fábricas que durante el día producen para una marca determinada y por la noche hacen la misma producción, el mismo producto exactamente igual, pero que van a vender por esos otros mercados paralelos, que al final son los manteros los que lo venden en las calles de las grandes ciudades. Y vamos a ver, con respecto a la segunda pregunta, bueno, es un tema, yo diría que muy importante, eh, porque ha habido autores que han hablado de fábrica social, es decir, que estamos en todos los sentidos, digamos, inmersos en un sistema que nos maneja, pues de alguna forma yo diría que tienen bastante razón, porque si dejamos el mundo del consumo, o sea, el consumo como institución social es algo que se puede sostener difícilmente en sí mismo porque al final no tiene trascendencia. El hecho de que yo me compre un reloj, por decir algo, o una computadora, etcétera, etcétera, una marca determinada, pues es una parte de mi vida cotidiana, pero no me significa. O sea, yo sería muy bobo, y hay gente que sí que lo hace, creo, que se significan porque han comprado el último modelo del iPhone antes que nadie. Incluso son capaces de hacer durante toda una noche, estar en la puerta de la tienda, haciendo cola en la puerta de la tienda de Apple para ser los primeros que consiguen comprar esa marca más que ese producto. Bueno, y en ese sentido, lo tremendo, creo, es que igual que estamos, digamos, la inmensa mayoría de la gente está dominada
a nivel de consumo, por lo que estamos hablando, si vamos al tema del ocio, pues es otro de los temas que a mí me preocupan personalmente mucho, porque, digamos, los medios de comunicación, es decir, las grandes cadenas de medios de comunicación, básicamente a través de la televisión, etcétera, pues son empresas multinacionales o plurinacionales que digamos que al final se extienden por todo el mundo. Y entonces estas empresas, vamos a ver, están, digamos, condicionando el ocio de la inmensa mayoría de las personas, de la inmensa mayoría de esos trabajadores y consumidores de los que habla en el libro. Si yo me hago, por decirlo así, partidario de un equipo de fútbol o de un tenista o de, yo que sé qué, de un deportista determinado, pues de alguna manera yo estoy supeditando mi vida a un presentismo que me hace que para mí las perspectivas vitales sean el próximo partido de ese equipo. Y todo lo demás me trae un poquito sin cuidado. Es decir, porque yo lo que pretendo es, como fanático que soy de ese equipo de fútbol o de lo que sea, de cualquier deporte, pues es seguir los éxitos en los cuales me reflejo y me siento protagonista de alguna manera de la sociedad en la que vivo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que las cuestiones realmente importantes, como es el cambio climático, que es el cambio climático que estamos viviendo, quedan en segundo plano. Y las cuestiones realmente sangrantes, como lo que está sucediendo ahora mismo en, en Gaza, con respecto a esa tremenda lucha entre ese tremendo genocidio que está protagonizando Israel con respecto a un pueblo palestino que está hacinado allí en esas ciudades, en esa franja, que tiene muy poquitos kilómetros, y están a expensas de lo que quiere hacer el ejército de Israel. Bueno, entonces todo esto queda en segundo plano. Y hay, por ejemplo, con respecto a lo que se considera por parte de algunos autores como el mayor desafío que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia, que es precisamente el cambio climático, pues hay diferentes encuestas que manifiestan que sí, todos estamos de acuerdo, que bueno, hay que cambiar, que no sé qué, el cambio climático es importantísimo, pero cuando nos dicen, pues entonces cambie usted su modo de vida, ahí la gente se resiste. Es decir, somos muy capaces de decir, ay, sí, sí, hay que hacer no sé qué, pero cuando me dicen que yo debo dejar de utilizar mi carro para ir al trabajo y utilizar el transporte público, pues me digo, no, no, es que cuando yo voy en mi carro, yo me siento reflejado y identificado con la imagen que transmite mi carro. Y ahí, por tanto, yo sigo llevando mi carro al trabajo y que los demás hagan lo que quieran. No sé, es decir, hay toda una serie de trampas, creo. Eh, a mí personalmente no me gusta demasiado la predicción que tuvo Baudrillard. Todo es ilusión, todo es simulacro, porque en definitiva lo que hizo fue una especie de metafísica del simulacro, como ha dicho algún colega mío de la Universidad Complutense, pero sin embargo la realidad es que estamos cercados, creo, tanto a nivel de consumo como de ocio, por esas tremendas fuerzas que están dominando nuestra vida. Y por esa razón yo también en el libro hablo de un capitalismo autorreferente, porque ya no hay una clase social burguesa que esté a su frente, sino que todos de alguna forma somos propietarios de, vaya usted a saber qué empresas, a través de los fondos de inversión y fondos de pensiones. Todos, de alguna manera, tenemos una una parte infinitesimal Infinita. de cualquier empresa, y al frente de ellos están los auténticos gurús de nuestra época, que son esos CEOs que están ganando fortunas por el hecho de llevar a la empresa, a la producción, lo más lejos posible, sin ninguna perspectiva social.
Por esa razón, yo hablo en el libro también de un capitalismo autorreferente, porque carece en la práctica ya de cualquier referencia social. Ya no cumple, digamos, una misión social, sino que es un sistema que se autorreproduce con respecto a un fin que nadie sabe, porque me temo que ese fin es el desastre, si no ponemos remedio entre todos. Pienso. Antonio, ¿cuál sería para ti el tipo de lector al que vas dirigido con este libro? ¿A quiénes les quieres hablar? ¿A quiénes quieres Sí, plantearles un diálogo? sí, bueno, realmente hay dos aspectos de ese libro. Uno es que pienso que tiene una lectura difícil, porque es un libro muy denso, porque claro, yo he sido también, puesto que yo, digamos, este libro lo he ido pariendo en función de cómo iba viendo los diferentes aspectos que tenía el tema, pues digamos que no he sido capaz de sintetizarlo en forma mucho más eh, digamos, fácil de lectura. Por esa razón pienso que es un libro de lectura difícil frente al segundo libro, que pienso que es mucho más dirigible. No, perdón, digerible, quería decir. Eh, y bueno, y entonces yo diría que para mí el lector modelo de este libro sería cualquier persona que esté preocupada por la vida, por el momento histórico que estamos viviendo, y que sea, si es posible, ausente de prejuicios. Porque yo creo, no sé si al final sucederá o no, pero que hay tantas personas que están ancladas en una visión de la sociedad, concretamente, por ejemplo, en el caso del marxismo, pues lo que dijo Marx hace siglo y medio, sin pensar en cómo ha variado todo a partir de entonces, que digamos que van a ser bastante reacios y polémicos, espero, por lo menos, con respecto a lo que estoy diciendo. Yo diría que para mí el lector modelo sería una persona abierta, de mentalidad abierta, y que sea capaz de discutir conmigo. Es decir, yo no he dicho todo lo que se puede decir, ni mucho menos sobre ese tema en este libro, pero sí que me gustaría que, que generara polémicas, es decir, generara de alguna manera discusiones con respecto a lo que se dice y lo que no se dice. Y en ese sentido, pues concretando un poquito más, yo diría que el lector más fácil con respecto a este libro sería todos aquellos que están de alguna forma involucrados con la producción semiótica. Es decir, desde publicistas hasta personas que están trabajando en el marketing, hasta diseñadores, etcétera, etcétera. Es decir, una gran masa de personas, que es lo que por otra parte algún autor ha llamado la clase creativa, que digamos que están dentro del sistema y que de alguna manera no se sienten 100% conformes con lo que están haciendo. En publicidad, por ejemplo, que es el caso, el dominio que yo más conozco, pues en publicidad han surgido una serie de críticos importantes, algunos de los cuales han dejado la profesión, otros siguen, pero con una visión muy crítica, porque han sido de alguna forma capaces de leer en el trasfondo del sistema. Para mí, ese es el lector que yo personalmente desearía para este libro. Muy bien. Antonio, tú has tenido la posibilidad de visitar América Latina y México en muchas ocasiones y bueno, Sí, conociendo el mundo de bastante. la publicidad por dentro y desde la academia, eh, ¿cómo ves el panorama de la enseñanza de la publicidad en América Latina, en México, en Ecuador? ¿Qué percibiste? ¿Seguimos siendo una enseñanza de la publicidad muy orientada como se inventó en los Estados Unidos con esta visión? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso, en la parte educativa, de Sí, formación de personas de esta clase creativa? sí, sí, sí. Sí, bueno, mi visión en ese sentido es bastante optimista, aunque pienso que hay obstáculos importantes con relación a ese optimismo que yo tengo. Es decir, por ejemplo, yendo a una experiencia personal, cuando creamos esta red iberoamericana de red iberoamericana de publicidad, de investigadores en publicidad,
creo que se llama así, pues bueno, esto lo queremos realmente en Quito, estando yo allí en Quito, en CIESPAL, y con la colaboración con la estrecha colaboración de la que actualmente es la presidenta de esta red, que es una profesora de la Universidad de Valladolid que se llama Marta Pacheco. Bueno, y entonces lo que nosotros pretendíamos era ir más allá de lo que suele ser la enseñanza académica de la publicidad. Es decir, esa enseñanza dominada por el modelo anglosajón y específicamente estadounidense, mediante el cual lo que hace la universidad es preparar a futuros profesionales de esta materia. Es cierto que la materia de publicidad cada vez está más compleja. Una razón, vamos, uno de los aspectos importantes fue cuando empezó todo el mundo digital a ser prácticamente el predominante dentro de la profesión, dentro de la práctica publicitaria. Pues bien, eso es un aspecto que sin duda ninguna tiene que hacer la universidad como fuente de formación de futuros profesionales. Pero lo que creo que se hace todavía muy poco, y no solamente en América Latina, sino en España y en Estados Unidos y en Gran Bretaña, por decir algo, es ese otro aspecto de la publicidad como parte de esa producción semiótica de la que yo hablo. Es decir, que la publicidad es un elemento esencial dentro de esa gran construcción bueno, que yo he tratado de denominar con el término de semiocapitalismo. Es la parte más visible y es la parte donde realmente se generan las significaciones imaginarias que se atribuyen a un determinado producto. Y en función de esa significación imaginaria que se crea, pues ese producto, esa marca, mejor dicho, vale más en cuanto a valor económico que la competencia, por ejemplo. Bueno, pues ese otro aspecto que creo que está todavía poco desarrollado es lo que pienso yo que deberían incidir lo más posible las universidades. Es un aspecto que yo he tratado de, siempre que he tenido oportunidad, de promover, pero pienso que todavía queda un largo camino. Es decir, por supuesto que hay que formar profesionales, porque si no, ¿quién los forma? Pero a su vez hay que incidir en ese otro aspecto de la publicidad como un instrumento importantísimo dentro del sistema capitalista que estamos viviendo. Yo, Y ahí yo creo que quisiera, todavía queda un gran papel por hacer. Sí, perdón. mira, Adelante, Adolfo. lo que te quería preguntar, ¿cómo sería tú como publicista y todo este análisis que hiciste en tu libro y que te das cuenta que el marketing justamente pues, te está vendiendo algo que no, prácticamente como que no existe, ¿no? Pero Sí. ¿cómo sería educar a esos nuevos publicistas, a esos nuevos mercadólogos? O sea, tomando en cuenta todo lo que dices en la parte final del texto, ¿no? Y lo que Ujú. estabas diciendo ahora sobre el cambio climático. ¿Cómo Sí. podría ser? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, yo me conformaría con que este segundo aspecto del que estoy hablando, pues se compaginara con el primero. Es decir, que realmente el estudiante de publicidad en una universidad determinada tomara conciencia primero de la trascendencia que tiene su trabajo. Es una trascendencia social que va mucho más allá de lo que es un instrumento del marketing y por otra parte que conociera ese aspecto, que fuera consciente de lo que realmente significa su trabajo. Pienso que son dos aspectos que a veces es difícil compaginar en la práctica. Es decir, si tú te conviertes en un crítico de la publicidad, pues a lo mejor es prácticamente imposible que a su vez seas un creativo publicitario o una persona de ejecutivo de cuentas o lo que sea. Pero pienso que en cualquier caso la universidad, en este caso, porque si no lo hace la universidad no lo hace nadie, debería incentivar el conocimiento por parte de los alumnos de esa segunda parte. Evidentemente no digo que no se haga, es decir, que seguro que en algún aspecto se está haciendo ya, pero yo incidiría más en ese aspecto. Es decir, creo que es un equilibrio difícil, que se puede decantar fácilmente hacia un
caso o el otro, hacia un extremo u otro, pero pienso que hoy por hoy es el menos considerado. Yo, por ejemplo, cuando estaba siendo profesor en la Universidad Complutense y digamos, la asignatura Teoría de la Publicidad era, digamos, era troncal, es decir, que se impartía tanto en las tres especialidades que tiene la facultad, es decir, periodismo, ciencias, ciencias audiovisuales y publicidad, pues éramos como 6 profesores y me temo que yo y un medio de otro éramos los únicos que tratábamos de poner en marcha, de incidir en ese aspecto de la publicidad que estoy hablando. Los demás, por desgracia, lo que estaban haciendo era cursos de introducción a la práctica profesional de la publicidad. Con lo cual, por supuesto, no respondía en absoluto al nombre de la asignatura Teoría de la Publicidad, por otra parte. Bueno, pues ya aquí estamos, ya llevamos 1 hora. Samuel, no sé si tenga otra pregunta o Claro. vamos cerrando. Muchas gracias, Antonio Caro, por esta conexión que hiciste desde Madrid, allá cerca del estadio de los merengues. Te Sí. mandamos un saludo y un abrazo. Será un gusto seguir dialogando contigo ahora que publiques el siguiente libro para poder leerlo, revisarlo, dialogarlo. Proponemos la lectura de este libro para todas las personas interesadas, como ya dijiste, en comprender un poco lo que está pasando en el mundo actualmente, en el capitalismo y especialmente, como ya hiciste énfasis, en la publicidad. Adelante, Antonio, te escuchamos. Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista que para mí ha sido encantadora y bueno, pues seguimos conectándonos siempre que queráis. Un abrazo para todos, fuerte. Abrazo, gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Muy bien, ¿ahí me escuchan? Bien, pues acabamos de escuchar la conversación que tuvimos con Antonio Caro por la mañana, por la diferencia de horario con Madrid. Hicimos la conversación más temprano para no desvelarla. Bueno, pues como pudieron escuchar, Antonio nos dio su perspectiva de cómo hizo este libro, de su contenido a grandes rasgos. Y bueno, pues invitamos a la profesora Silvia González para que nos diera su opinión desde su experiencia en el área de mercadotecnia y publicidad sobre esta presentación, sobre el libro, de los contenidos, de lo que tú quieras comentar. Silvia, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escucho bien? Te escuchas perfectamente. Muy bien, perfecto. Bueno, elaboré algunos comentarios, los voy a tratar de ser como breve. Definitivamente comparto la opinión del autor, de Antonio Caro, sobre los posibles lectores del libro, y sin duda es la clase creativa, y yo le agregaría que está compuesta por estudiosos, estudiantes de carreras como publicidad, comunicación, antropología, sociología y mercadotecnia, quienes podrían ser los lectores de este libro. Desde mi punto de vista, pondría a leer a mis alumnos y alumnas en materias como investigación aplicada para publicidad, que imparto allá en la Ibero, y también para la materia que tengo de antropología del consumo, que imparto aquí en la UNAM, donde pues hablamos de estos temas, ¿no? Es un libro profundo que implica pues una lectura consciente, pero una vez adentrándonos en el contenido, como que todo fluye, ¿no? Como académica y publicista me encuentro con valiosas aportaciones como el concepto inicial del libro que aborda el concepto de semiocapitalismo, mismo que opera pues a nivel de valores simbólicos, como ya lo había comentado antes de que escucháramos la entrevista de Antonio, y deja atrás el capitalismo de valores de uso, ¿no? Que sería como los valores funcionales para lo que fueron hechos los productos. Valores simbólicos que están relacionados directamente con el empleo del marketing y totalmente de la construcción de la marca, que también conocemos en marketing como el branding, ¿no? En este modelo se habla de los oligopolios representados por holdings, que como Naomi Klein también lo reconocería como caníbales, ¿no? Entre ellos, ¿no? Por ahí menciona Naomi Klein en uno de sus libros, de Enólogo, que pues, por ejemplo, Starbucks, ¿no? Se canibaliza a ellos mismos al poner, por ejemplo, en una plaza, pues, de varios negocios, ¿no? Del mismo holding,
para poder, pues, competir entre ellos, ¿no? Ya hace algunas décadas, esta misma autora también hablaba en su libro, de ese mismo libro, que hay detrás de las marcas, donde en las maquilas, que también lo menciona Antonio, hay explotación y producción en serie, y pues destaca pues que se trabaja para los trabajadores, pues no trabajan como tal para una marca, sino pues trabajan para maquilar los productos, y pues realmente las marcas son las que construyen pues todo lo que hay detrás todo lo que hay de frente, ¿no? De las marcas, todos los logos y todo, y pues en las maquilas pues no se trabaja no se supone, ¿no? Con para qué marcas se trabajan, pero realmente pues aquí Antonio hace esta referencia también que me parece bastante interesante y que habla de esta parte que después se le cubre de simbolismo a todo lo que se hace en las maquilas con explotación y también con bajos costos, ¿no? Se hace la producción de los productos también en algunos otros, me llamó la atención en la lectura, que se hace en algunos otros horarios, ¿no? De la misma maquila, pues se hace producción de productos a granel sin marca y que pues salen ya mucho más económicos de los que se producen ya con las marcas, ¿no? También es un tema que creo que no lo vi ahí en la lectura, pero bueno, también es un tema interesante que hace que aumente este valor simbólico, el tema de la gentrificación y que se está hablando mucho pues en las aulas con nuestros alumnos, y creo que sería un caso interesante que de hecho lo estamos tratando en la materia de investigación aplicada para la publicidad, hablar de los negocios que sacan conceptos, tipo así como cafeterías con concepto, y que pues también aumentan pues el precio de sus productos, y pues que también tiene que ver el tema de la hay un tema que está asociado a la gentrificación, que es la gourmetización, una cosa así, que tiene que ver con esto, ¿no? Y que bueno, pues le añade todos estos valores extra que no necesariamente pues tiene que ver con el café o con el alimento como tal. Yo no voy a decir marcas, ¿no? Pero pues es una anécdota rápida mía, que pues a mí me gusta mucho ir a tomar café y me gusta mucho conocer lugares, y luego me llevo a mi hijo y me dice que está sobrevalorado, ¿no? Ciertos negocios. Tiene que ver con este concepto, ¿no? De los valores simbólicos, porque, por ejemplo, la otra vez nos fuimos a un café donde te proporcionan o te ofrecen el servicio de arte latte 3D y te Ok. cuesta casi el doble del café, ¿no? Si tú quieres que venga un arte latte 3D y que pues también tienen como temática consecutiva, o sea, de siempre, pero también hay unos que son temporales. Por ejemplo, en Navidad pues hay renos y cosas así, pues cuesta mucho más el café, ¿no? Más o menos 60 pesos extra lo que le ponen arriba, ¿no? Y pues, o sea, para mí me parece muy bonito porque esta parte de lo instagrameable y todo, pero bueno, pues sí, eso totalmente son valores simbólicos que no tienen nada que ver con lo funcional, pues de para lo que fue hecho el café como tal, ¿no? Estamos en la era, pues, del valor simbólico, sin duda, versus el producto per se, y que, bueno, pues nuestras decisiones como consumidores están totalmente influenciadas por la carga de valores, tanto si son compras físicas como online, que también lo trata en algunos de sus capítulos, Antonio. Pero ¿cuáles son estos recursos de los que se vale el marketing para cargar los productos de valores simbólicos? Y yo retomo así como de diferentes lugares de su libro. Uno es el reconocimiento público que te da el comprar productos que son brandeados, el packaging, ¿no? Que pues cada vez es como pues más atractivo, y que también pues tienen fenómenos como pues de moda, ¿no? Que los ponen de moda y que pues de repente TikTok los viraliza, y de repente podemos encontrar que ahora todo el mundo tiene bolsas bien bailolas, ¿no? Por ejemplo. La responsabilidad social empresarial, que también pues tiene que ver con estos simbolismos o valores que les añaden a los productos, la moda como tal, el estatus, los ahora llamados influencers, que también lo pone Antonio, los llama como pues, los famosos, y que también pues Lipovetsky los menciona como el Star System. El merchandising como tal, que Antonio, yo lo conozco como merchandising en el territorio de la mercadotecnia, pero Antonio lo habla de los anaqueles, de las vitrinas, de todo como de toda la estructura que pues envuelve el ir, por ejemplo, a una plaza comercial, y que pues te hace vivir una experiencia, que también es un valor, ¿no? Un valor simbólico, vivir una experiencia, oler a Palacio de Hierro, ¿no? Compartir pues cierta iluminación, que no se haga de noche, ¿no? Por ejemplo, en una plaza cerrada, aunque también tenemos aquí en México, que sería un caso para tomar en cuenta aquí, en México pues ya tenemos algunas plazas abiertas como Arts, ¿no? Que ahí cambia esta onda de cómo se está dando el estilo de ir de compras, que también lo menciona Antonio en su libro. La obsolescencia programada, que esa sí no la leí como tal,
pero pues sí, también es esa caducidad que le da la publicidad y la moda a los productos. Le agregué ahí algunas cosas de mi cosecha, perdón. El quitar el regateo me pareció interesante cuando habla de hablar del precio fijo y de la llegada de las plazas comerciales como tal. La publicidad, la distribución comercial, que también es importante porque le puede añadir valor a un producto, pues por ejemplo que lo compremos en un Palacio de Hierro o en alguna otra intermediario que tenga pues cierto valor para cierto target. Y el diseño, ¿no? Que también pues es como muy atractivo. Ya casi termino, perdón. También me llamó la atención el abordaje que le da Antonio a la aparición, bueno, otra vez, de los almacenes. A mí me gusta mucho el tema de los almacenes, de cómo han cambiado las plazas. El ir de shopping también, que es todo, pues, una ciencia también, que se puede estudiar bastante bien desde la perspectiva del comportamiento del consumidor y de la investigación de los mercados, donde se conjunta y se exhibe, pues, una variedad de mercancías bajo el mismo techo, inmersas de novedad y lujo, pero que también, pues, cada una le va poniendo como su toque, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, cuando pasas por la isla de cierta marca de perfumes o de cosméticos que por otro, y va cambiando mucho desde los vendedores, la forma en la que te abordan, la forma en la que pues, demuestran los productos, ¿no? Creo que podríamos aportar desde la academia y desde el caso México cómo se está ejecutando este estudio que propone Antonio. Pues me viene a la mente, por ejemplo, esto de los cafés conceptuales, o de también pues de los restaurantes o de los hoteles boutique que tienen un concepto en específico, que han surgido que han surgido también pues en México, y pues también de lo que va a pasar en los próximos años, pues aquí también, ¿no? Analizando este caso de los valores simbólicos, y pues sin duda marcas como Coca-Cola, que lo menciona Antonio, Nike, pero yo le agregaría ahí Tesla, Apple, que pues tienen súper claro que la batalla no está en sí en sus productos, sino en sus valores simbólicos que está ofreciendo a sus consumidores. Se habla muchísimo de cuáles van a ser, por ejemplo, las nuevas aportaciones que va a traer el iPhone 16. Sin embargo, también, pues ya ahí se critica mucho, ¿no? A la marca de que muchas veces no tiene tantas mejoras, ¿no? Sino es todo lo que viene asociado a la marca y que ha estado construyendo con el paso del tiempo. Y bueno, pues yo aquí dejo mi aportación. Gracias. No, bien, muchas gracias, Silvia. Pues es interesante, por ejemplo, a mí me gustaría saber de la parte educativa, tú con la experiencia que tienes tanto en escuelas públicas y privadas, esta pregunta que le hacíamos a Antonio en relación a cómo se forma en las materias vinculadas a mercadotecnia o publicidad. Y sí, efectivamente, muchas veces hay poca profundidad en esas materias a nivel teórico, y esto es justamente un libro profundo, ¿no? Un libro de teoría, digamos, que mezcla sociología, filosofía, economía política, ¿no? Y, y bueno, él en otras participaciones ha comentado mucho esta idea de que el modelo de enseñanza de la publicidad y el marketing en América Latina, de alguna manera, pues está muy influenciada por la manera de enseñar en Estados Unidos, ¿no? Donde no se teoriza tanto el tema, no se profundiza tanto porque se ve más como algo técnico. ¿Tú qué opinas ahí en este argumento que plantea Antonio de que sí se puede profundizar? Porque a decir de él, la publicidad es, digamos, la parte superficial de todo un sistema que debajo oculta mucho de lo que él argumenta en su texto. A mí me parece fundamental que estudiemos y que abordemos desde diferentes perspectivas a la publicidad, ¿no? Y mi Pues en compromiso, diferentes ensayos y artículos, por ejemplo, Se conoce la voz de Antonio. sí, a mí me parece súper fundamental abordar, de hecho, pues yo siempre me lo he propuesto. Por ejemplo, en mis materias siempre vamos a ver documentales que hablen, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama Comprar, Tirar, Comprar, ¿no? Que habla acerca de la obsolescencia programada, de qué pasa con todos los desechos de los productos tecnológicos, de cómo se han hecho, desde el inicio, desde su concepción, se le da una caducidad a los productos, ¿no? Y a partir de ello, pues dejo también o genero el debate entre mis alumnas y alumnos con respecto a qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista primero como personas, pero también después, desde el punto de vista de la comunicación y de la publicidad, cómo podemos nosotros influenciar para que esto vaya cambiando, ¿no? Para que pues la industria vaya
vaya volteando más a esta responsabilidad real, ¿no? Social, y que bueno, pues que realmente como futuros publicistas tengan esa perspectiva y ese poder, pues influenciar, ¿no? A la industria para que hagan cosas diferentes y más comprometidas, pues con las causas sociales, ¿no? Y que pues realmente, pues yo sé que, y ahí, por ejemplo, en ese documental que les menciono, pues se habla de esto, ¿no? De cómo la industria ha forzado y ha tenido esa necesidad de, pues sí, pero si les damos un producto que tenga, pues, que no tenga caducidad, pues, ¿qué vamos a venderles después, no? Entonces, Claro, eso les ha forzado a que, pues, les digan a los diseñadores industriales, ¿sabes qué? Pues, búscate pues, que caduque, ¿no? O búscate un software que, pues, cuando se actualice, pues, ya no sirva, ¿no? Pero bueno, pues, creo que desde la comunicación y la publicidad podemos poner nuestro granito de arena, y siempre es como esa parte de cuando me toca el taller de publicidad, los pongo a hacer también campañas sociales, y cuando hago, pues, alguna otra materia, por ejemplo, antropología del consumo, mercadotecnia, pues, como tal, hacemos este tipo de lecturas, ¿no? Que nos hacen pensar, ¿no? ¿Qué hay detrás de toda esa ensoñación, de lo superficial o de lo light o de lo bonito que puede tener la publicidad? ¿Qué hay detrás de ello y cómo podemos nosotros, pues intervenir, ¿no? Desde nuestra trinchera. de acuerdo. ¿Qué opinas tú, Adolfo, ya para ir cerrando, sobre este reto de llevar esto a la docencia, a la parte de formación de mercadólogos y publicistas? Pues fíjate que es lo que me estaba preguntando, ¿no? Y lo que le preguntaba a este Antonio, porque, bueno, el estudio que él hace a partir como esta nueva fase del capitalismo, el semiocapitalismo, como dentro de esa cuestión marxista, ¿no? Que después del capitalismo llega esta cuestión de semiocapitalismo, donde se está vendiendo ya ni siquiera una mercancía, ¿no? Así, ni siquiera un producto, sino solo la idea, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que Marx en ese aspecto vio la solución de la revolución, ¿no? De como revertir, pero acá en esta parte dentro del semiocapitalismo, pues no se puede, ¿no? No se puede. Incluso yo creo que lo que ha hecho el capitalismo, el semiocapitalismo, es volverse más especializado. Más especializado, ¿para qué? Para que incluso la revolución, la guerrilla, la protesta sea parte de un objeto de consumo, ¿no? Me acuerdo que una vez vi un libro que se llamaba Rebelarse vende, ¿no? Rebelarse vende. Entonces, ahí sería la pregunta, ¿no? De qué, desde la escuela, qué se puede hacer desde la universidad, ¿no? ¿Qué se podría hacer para lograr que se pudiera, a lo mejor no revertir, pero pararle un poquito, ¿no? Estaba hace rato que Silvia estaba hablando de Tesla, estaba viendo un reportaje, ¿no? De que no sé en qué parte de África Tesla estaba contaminando los ríos, ¿no? El agua de allá. ¿No? Nos venden un producto supuestamente amigable con el medio ambiente, a lo mejor como en el norte global lo vamos a consumir, como decía Antonio, en el norte global nos venden un producto saludable o amigable con el medio ambiente, mientras en el sur global pues se explota, se contamina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una contradicción, yo creo que parte de este semicapitalismo que se está como especializando absolutamente en que todo sea vendible, comprable, ¿no? Pues incluso hasta las nuevas generaciones, ¿no? Así, pues vemos un montonal de redes sociales que a lo mejor se está abandonando Facebook, Instagram, está ahorita como en boga TikTok, pero pues hay otras como Twitch, como Discord, como un montonal de cosas, ¿no? Tal parece que en cada parte podemos ser nosotros, ¿no? Y luego otra vez lo que le decía Antonio, ¿no? Esta parte donde uno se vuelve amo y esclavo de sí mismo, ¿no? Como él decía, productor y consumidor, ¿no? Desde el ejemplo que pone del Fordismo, que se viene desarrollando hasta actualmente, ¿no? Donde al estudiante le dices, pues, sí, trabajas para una marca, ¿no? Pero llega un punto donde tú eres tu propia marca, ¿no? Tú te tienes que vender como Adolfo, como Samuel, etcétera, ¿no? Y ahí es como paras eso, ¿no? Como paras ese semiocapitalismo, ¿no? Incluso en ti, ¿no? Así, porque lo importante es venderte, ¿no? Sea lo que sea, es vender, ¿no? Y cómo pararlo, ese yo creo que es una pregunta fundamental y difícil, y más en el ejemplo que ponía Antonio en su libro sobre, bueno, ya al final, sobre este posible, eh,
como decir, una especie de apocalipsis medioambiental, ¿no? De que los recursos naturales llegan a un punto donde pues, va a ser irrevertible, ¿no? Está la crisis de agua, ¿no? Que hemos visto por ahí que nos quedan alrededor de, no sé, 100 días, 130 días de agua en el Cutzamala, etcétera, ¿no? Y tal parece que no, que todo va bien, que todo está bien Todo el mundo pues sigue el consumiendo. capitalismo sigue. ¿Mande? Sí, todo el mundo sigue seguimos consumiendo. Sí, o sea, seguimos pensando cómo vender, cómo hacerlo todo más rápido, comerciable, ¿no? Incluso ya la liquidez del dinero, pues por medio de internet y todo esto, pues desaparece de alguna manera, ¿no? Pero es como una hiperespecialización del capitalismo autorreferente del que hablaba Antonio. Así es, yo creo que justamente por eso el libro vale la pena, lo recomendamos para quien quiera profundizar en él y leerlo o dialogar directamente con Antonio Caro. Efectivamente, estamos muy acostumbrados muchas veces a la parte más técnica, más estética, más práctica de la comunicación publicitaria y a veces se pierde de vista esta otra manera de leer la publicidad de una forma crítica, buscando profundizar y teorizar, ¿no? Y creo que es el gran acierto de este libro. Ya anunció Antonio que viene un segundo libro, también en esta misma editorial, esperamos tenerlo pronto para poderlo revisar. Y bueno, pues queremos agradecer aquí a la maestra Silvia González por haberse conectado y haber compartido sus ideas. A Fito también, muchas gracias. A las personas que nos acompañaron y se conectaron por Zoom o por Facebook, muchas gracias. Recordamos que a partir de hoy empezaremos cada martes con diferentes actividades del área académica de posgrado del Departamento de Comunicación de la Ibero y esperamos contar con su participación y apoyo. Así que bueno, sin más, con esto damos por terminada la presentación de este libro de Antonio Caro sobre el capitalismo del producto a la marca, de la mercancía al signo mercancía. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias Silvia, gracias Fito. Gracias. Gracias. Buenas noches. Brian, muchas gracias por conectarse. Saludos. Bye.